para apoyar el uso de los programas privativos en la sociedad. Y así gana algo, alguna ventaja sobre el resto de su país. Pero su deber es rechazar su participación en ese plan. Entonces, organizar grupos activistas para luchar por el software libre es tan importante como el desarrollo mismo. Para terminar, quiero tratar un tema específico: el software libre y la educación. Primero, otro tema específico. ¿Qué quiere decir copyleft o izquierdo de autor? Me gustan los juegos de palabras y me gusta sobre todo el poder traducir uno del inglés al español. Porque copyleft quiere decir izquierdo de copia, izquierdo de autor. Pero, ¿a qué se refiere? Es una práctica para usar el derecho de autor para defender la libertad de todos los usuarios de una obra, como un programa. Un programa puede ser libre si lleva una licencia libre. Una licencia libre es una declaración formal del detentor de los derechos de autor, otorgando las 4 libertades a los usuarios. Y hay varias maneras de hacerlo. Cada licencia libre debe otorgar las libertades 2 y 3, de distribución de copias exactas y de versiones cambiadas. Pero hay más de una manera de hacerlo. Por ejemplo, hay los que querrían recibir su copia y distribuir más copias sin libertad, como programas ejecutables sin código fuente. La licencia libre puede permitirlo o no. Y hay licencias libres que lo permiten. Y en estos casos sí hay versiones modificadas privativas. Por ejemplo, quizás has oído que más de la mitad de los sitios web en el mundo usan el servidor Apache. Es verdad, pero no es verdad. Sí, usan versiones del servidor Apache, que normalmente es un programa libre, pero muchos usan una versión modificada privativa de Apache. En algún sentido usan Apache, en otro no. Pero mi meta para desarrollar el sistema GNU era la liberación del ciberespacio. Por lo tanto, no bastaría distribuir el programa con libertad de manera que los intermediarios pudieran quitar la libertad al código y distribuir copias a los demás sin libertad. Así habría podido tener mucho éxito, muchos usuarios de mi código, pero sin libertad. ¿Qué sirve? Entonces, inventé una manera de evitarlo, una manera de asegurar que todos los usuarios tengan las 4 libertades. La GPL de GNU es una licencia libre con izquierdo de autor. Otorga sí las libertades 2 y 3 de distribuir copias exactas y copias modificadas, pero solo con libertad. Exige al intermediario que cuando distribuye copias, las distribuya con libertad, bajo la misma licencia y con código fuente. Es decir, que
para garantizar tu libertad cuando recibas tu copia, tenemos que prohibirle al intermediario que te niegue tu libertad. Tiene que respetar tu libertad como habemos respetado su libertad. Eso que quiere decir izquierda de copia o izquierda de autor o copyleft. Porque hay una confusión en España. Muchos piensan que copyleft es algo muy vago que solo quiere decir permitir compartición de alguna manera. No lo es. Si encuentras a alguien que comprenda mal este término, por favor, explícaselo. Otro tema específico es el software libre y la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre, por 4 razones. La más superficial es para economizar. Por ser superficial, se comprende por todo el mundo, incluso por los que no comprenden qué quiere decir el software libre. Y muchos citan las economías como la única razón, pero es un error grave de no explicar la libertad. Y así los demás no pueden aprender a valorar su libertad. Pero sí es un motivo. Pero varias empresas de software privativo suelen eliminar esta razón distribuyendo copias gratuitas o casi de su software no libre a las escuelas. Y cuando nos preguntamos por qué lo hacen, podemos ver la segunda razón. ¿Lo hacen por su idealista deseo de fomentar la educación? Pienso que no. Pienso que su meta es usar las escuelas como instrumentos de imponer a la sociedad entera una dependencia permanente a su software privativo. Funciona así. Dan copias gratuitas a las escuelas enseñan a los alumnos el uso de esos programas privativas y gradúan como usuarios de software privativo. Y las mismas empresas no les ofrecen copias gratuitas después de graduarse, ni menos aún a las empresas para las cuales trabajan después de graduarse. Entonces la idea es que toman la escuela en la mano para empujar a los alumnos y con ellos ¿cómo se dice to drag? Arrastran a la sociedad entera. Es como darle a la escuela ampollas de drogas adictivas, diciéndole inyectarlas a los alumnos para crear una dependencia. Y por lo tanto, la copia es gratis, porque la primera dosis es gratis. Solo después hay que pagar. Esas empresas tienen su departamento de servicio educativo. Entonces, la escuela debe rechazar su participación en este plan.